SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, alivio hipotecario, el plan del gobierno. La ruina. Ya me puedo ir buscando otro trabajo porque no me da el sueldo para tanto. La hipoteca, estoy pagando una derrama de la comunidad y... Esta es la principal preocupación económica ahora de muchas familias. Una hipoteca que ha subido como nunca y que está suponiendo aumentos de letras desproporcionados. Así es que bueno, pues habrá que quitarse de algo que ya no sabemos de qué quitarnos, pero bueno. Pues nada, que suba. ¿Qué vamos a hacerle? Esto es lo que hay. Claro, es que este es el problema. Hoy el Gobierno plantea, aprueba en Consejo de Ministros, esta solución. Hoy hemos adoptado un paquete importante de medidas para reforzar la protección de los ciudadanos en el ámbito financiero. Vamos a conseguir aliviar la carga hipotecaria de los hogares más afectados por la subida de los tipos de interés. Se trata de una medida que puede proteger a más de 1 millón de hogares. Esto es aproximadamente 1/3 de los hogares que tienen hipotecas a tipo variable. Y les vamos a explicar cómo funciona, porque lo que tenemos es una escalera de 3 peldaños. En el primer peldaño está quienes cobran hasta 25.200 euros al año. Esa es la parte de los vulnerables y esa es la parte de población que va a poder no pagar su hipoteca durante entre 2 y 5 años. No pagar el capital. Los intereses se siguen pagando, pero intereses con descuento. Así que el primer peldaño es este, el de los vulnerables. Quienes cobren menos de 25.200 euros al año, tengan una carga elevada y un aumento de intereses elevado, van a poder impagar durante un tiempo. Nadia Calviño, y decía... En concreto, con el paquete de medidas adoptado hoy, actuamos en 3 vías. En primer lugar, mejorando el tratamiento de las familias vulnerables. En segundo lugar, ampliando y acordando un nuevo marco de actuación para familias de clase media. Esas clases medias son 29.400 euros al año. Generales aplicables a todo el universo de hipotecas para facilitar la amortización anticipada de créditos y la conversión de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo, entre otras medidas. Y ese es el tercer escalón para todos los demás. Así que escalón a escalón, hasta 25.200, segundo escalón 29.400 y luego todos los demás. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos con ese primer escalón de esta escalera de 3 peldaños hipotecaria. Quienes cobren hasta 25.200 euros al año, ¿qué pueden pedir al banco y qué pueden esperar del banco? Lo que hace el Gobierno es mejorar las condiciones del Código de Buenas Prácticas y mejorar, por lo tanto, lo que pueden esperar estos hogares de sus entidades. A partir de la entrada en vigor de estos cambios, es decir, a partir del próximo 1 de enero, estos hogares que ingresen menos de 25.200 euros al año y que dediquen más del 50% de su renta a pagar la hipoteca y que además hayan sufrido un incremento del 50% en su cuota que pagan mes a mes de la hipoteca, podrán acogerse a una carencia de hasta 5 años durante los que no pagarán el principal, solo pagarán intereses y se les rebajan además los intereses que tienen que pagar. Hasta ahora tenían que pagar Euribor más un porcentaje. A partir de la entrada en vigor de esta ampliación del Código de Buenas Prácticas, se les rebajan los intereses para que paguen por debajo de lo que marque el Euribor en ese periodo de carencia. Además, se les dan 2 años de plazo, y no 1 como hasta ahora, 2 años de plazo para poder pedir al banco la dación en pago y liquidar así de manera definitiva su deuda entregando la vivienda. Con la aplicación de estas medidas y asumiendo una ampliación de 10 años del crédito, que es una de las opciones que también tienen sobre la mesa, la cuota de una familia que ahora pague 380 euros bajaría en más de 100 euros con la aplicación de este código. Así que, primer peldaño hasta 25.200, con esa letra pequeña. La hipoteca se tiene que comer el 50% del salario y los intereses tienen que haber subido entre el 50% o incluso algo menos si uno quiere pedir un poquito de carencia menor. Pero hay que cumplir esos 3 requisitos. Con eso se alivia el primer peldaño. Uno puede impagar durante un tiempo y uno puede incluso, si finalmente no puede pagar, dejar caer las llaves en el banco y dar por saldada la hipoteca, es la dación en pago. Este es el primer peldaño de apoyo. Segundo peldaño,
29.400 euros al año. Con ese salario, con quienes cobren hasta 29.400, ¿qué pedir, qué esperar en la banca, Jordi? Esa es la gran novedad de lo pactado por el Gobierno y la banca, porque habrá, para empezar, medidas de alivio para estos hogares que hasta ahora no existían. A estas familias se les da la opción de congelar la cuota durante 12 meses, durante un año, y ampliar la duración de la hipoteca hasta 7 años más, con la obligación del banco además de cobrarles unos intereses más bajos, aunque amplíen la duración del crédito, aunque la hipoteca alarguemos su duración. El crédito total que vamos a terminar pagando en aplicación de estas medidas va a tener que ser un 0,5% inferior que antes de aplicar estas medidas. Esta es la principal novedad que se incorpora para estas familias que ingresen hasta 29.400 euros. Esto incluye familias con 2 personas que ingresen el salario mínimo interprofesional. A día de hoy tienen que dedicar más del 30% de sus ingresos a pagar la hipoteca y la cuota les tiene que haber subido más de un 20%. Estas son las condiciones, ojo, que van a estar vigentes durante 2 años. Este código para las familias vulnerables solo estará vigente durante los próximos 2 años. Este es el segundo escalón. 29.400 euros de salario y de nuevo todas esas otras condiciones adicionales. El sueldo tiene que irse, al menos un tercio del sueldo, a pagar la hipoteca, los intereses tienen que haber subido un 20%, y si en el primer peldaño se permitía el impago, la carencia, en este lo que hay es congelación. Uno no puede dejar de pagar la hipoteca, pero sí puede pedirle al banco que le congele el Euribor. Peldaño 1, visto. Peldaño 2, visto. Peldaño 3, el resto de clientes. Y en el resto de clientes lo que se dice es, si usted tiene dinero, el banco no le va a poder cobrar comisiones. Si usted quiere cambiar de hipoteca, el banco no le va a poder cobrar comisiones. Básicamente, para ese tercer peldaño, comisiones cero, decía Calviño. Proporciona a las familias un menú de opciones para amortiguar la carga hipotecaria de forma efectiva y poder tener así más tranquilidad, más confianza, más certidumbre sobre su nivel de gasto a medio y largo plazo, pudiendo así además optar por aquella medida que mejor se adecue a sus necesidades y a su situación financiera particular. Este es el menú que se abre ahora y estos los escalones para cualificar a cada una de las medidas de alivio / flexibilidad. A partir de aquí, reacciones. Tibias en la banca. Tibias porque falta una cuestión técnica y es saber cómo se califica a quien se acoja a esto, si como dudoso y por tanto no tiene impacto en balance de la banca, o si como moroso y entonces sí lo tiene. Así que a la espera de saber una cuestión que puede parecer profana por fuera, pero que por dentro para la banca es capital a la hora de provisionar o no, hoy los bancos han sido tibios. Lo ha sido CaixaBank, Gortázar. Estamos estudiándolo, muchas gracias. Naturalmente que ayudaremos a las personas más vulnerables, sin ninguna duda. De momento todavía no tenemos el texto y yo no lo tengo por lo menos, por lo tanto sería por mi parte prematuro hablar de algo que no... Lo ha sido Manuel Menéndez, Unicaja. Bueno, como es lógico, vamos a estudiarlo con la mejor predisposición y buscando las soluciones que sean más positivas para... Lo ha sido también el Santander. Nuestra voluntad es trabajar para que el mercado hipotecario sea sano y sólido. No vamos a afirmar si vemos que el mercado hipotecario hacia el futuro no es sano y sólido, pero nuestra intención es llegar a un acuerdo. ¿Qué significa no vamos a afirmar si esto no es sano y sólido? La banca razona. Si los que se acojan a todo esto son calificados como morosos, si la banca tiene que provisionar esos créditos, entonces la banca va a tener que cobrar más a quienes se hipotequen a partir de ahora. Así que, ¿qué está diciendo la banca? O usted me califica esto como dudoso, de forma que yo no me lo tengo que llevar al balance, que yo no tengo que provisionar, o yo tengo que cobrar más a los demás, y por tanto yo no firmo esto. Ahora mismo ningún escenario presagia que la banca no vaya a firmar, pero es cierto que este debate y esta cuestión puede sonar a técnica, pero es capital para que la banca se adhiera o no. Hoy mucha tibieza en la banca, mucha tibieza en la banca y mucho calor en la política, tanto que los socios de gobierno le han dicho hoy al gobierno que esto se queda corto. Las entidades financieras se comprometen con su país o hacen un pequeño sacrificio. No, le vuelvo a dar el dato. La transferencia de rentas desde ustedes, la ciudadanía, a las entidades financieras asciende a 8.000 millones
de euros. Y esto, desde luego, nosotros pensamos que sería sustancialmente mejorable. Va a hacer falta hacer muchas más cosas y, sobre todo, cambiar la arquitectura legal de la responsabilidad social de las entidades financieras que tienen que responder. Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, es Rafa Mayoral, Unidas Podemos, socio del Gobierno. Y ahora les toca a ellos, y esto no se pide. Ahora toca que asuman la responsabilidad social y, evidentemente, no machaquen a las familias con las subidas de tipos. Y altamente insuficiente o raquítica es la expresión que han utilizado los usuarios, diciendo esto no es suficiente. Eso es lo que decía hoy Facua Rubén Sánchez. Se queda extraordinariamente corto, se nota que Calviño lo ha negociado con los banqueros a espaldas de las organizaciones de consumidores, no se nos ha preguntado sobre nuestras reivindicaciones, no se querían posiblemente tener en cuenta, y aquí una pequeñísima minoría de consumidores se podrá beneficiar por estar en una situación extremadamente asfixiante a nivel económico de esa congelación de tipos, pero los pocos que se beneficiarán de las medidas en su conjunto no van a recibir demasiado y un altísimo porcentaje de consumidores no va a obtener ningún tipo de medida. A falta de leer el texto Iliana Itzbernichiano de la OCU. Entendemos que es un buen paso, pero creemos que se queda corto. Es decir, nosotros no entendemos por qué se va a limitar a las rentas más bajas, puesto hoy que la reacción de los usuarios tiene una voz más, la de los usuarios de Finanzas y Banca. Patricia Suárez, a su fin, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Para usted es suficiente esto? Pues probablemente no sea suficiente, pero sí que me parece un paso gigante. Pensemos que hace 10 años tuvimos una crisis financiera en la que no se estipularon ninguna medida, ninguna. Simplemente era o pagas o estás en la calle. Y ahora, al igual que se hizo con el COVID, se están estimando unas medidas que pueden ayudar a un grupo de los hipotecados, no a todos, porque tampoco tendría sentido. Y además hay que tener en cuenta otra cuestión. Nosotros desde ASUFIN le pedimos a la Autoridad Bancaria Europea que arrimase el hombro, que permitiese a la banca provisionar menos para que pudiese dar estas ayudas. Y la Autoridad Bancaria Europea no lo admitió. Por tanto, las entidades tampoco pueden estirar mucho más, teniendo en cuenta que no les dejan provisionar menos. Yo creo que, sinceramente, es un buen inicio. Probablemente no sea suficiente ni el mejor, pero es muchísimo mejor escenario que el que hemos tenido los últimos años de desahucios y de una situación de crisis muy dura para las familias. La letra pequeña puede terminar diluyendo todo esto. No basta con que uno tenga el nivel de renta que se le exige. Además, la hipoteca se te tiene que comer la mitad del salario, los intereses tienen que haber subido un 50%. En fin, demasiada letra pequeña para hacer esto efectivo. Sí, esto es una de las cuestiones que nosotros ya criticamos de la moratoria COVID, que al poner tantos requisitos encadenados, al final tú podías a lo mejor cumplir 2 o 1, pero no los 3 o los 4 que a veces se ponen al mismo tiempo. Sin embargo, según la Asociación Hipotecaria Española y según las cifras que da el propio Ministerio, el primer escalón, como tú lo definirías, aplicará a 250.000, 300.000 familias, y el segundo ya se amplía hasta 1 millón, que me parece que es una cantidad importante. Habrá que vigilar durante el año que viene si realmente se está aplicando a tanta gente, porque cuando se aprobó el primer Código de Buenas Prácticas Bancarias, luego los datos que íbamos viendo por el Banco de España resultó que no aplicaba a tantas familias, y entonces sí que se quedó pobre. Pues Patricia Suárez, a su fin, la Asociación de Usuarios de Finanzas y Banca, gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Esa es la clave ahora. ¿A cuánta gente va a afectar todo esto? La presentación de las medidas en sí van en la dirección correcta, y la hipérbole en la presentación hoy parece ir mucho más lejos de donde llega la realidad. Hoy el Gobierno dice que esto va a cubrir 1 millón de hipotecas. Nadia Calviño. Están funcionando bien estos códigos de buenas prácticas. Yo confío en que las entidades financieras se adhieran, como han venido haciendo hasta el momento, y la verdad es que lo hemos utilizado en numerosas ocasiones durante la respuesta a la situación en Ucrania, para la reestructuración justamente de los avales con garantía pública, y ahora para proporcionar alivio a más de 1 millón de familias que tienen créditos con tipo
créditos hipotecarios a tipo variable. 1 millón de familias con códigos voluntarios. Lo cierto es que esos códigos de buenas prácticas rigen ya en la banca desde el año 2012. Los datos consolidables son desde 2015 y no solamente no hay 1 millón, sino que lo que hemos visto hasta ahora se queda en 7.500 el último año. Jordi, los códigos no dan esas cifras. Ese millón que prevé el gobierno no es lo que hemos visto en el pasado. Llevamos 10 años de aplicación del Código de Buenas Prácticas, que hoy se ha ampliado, y durante esta década apenas se han podido beneficiar 142.000 hipotecas, que son muchas, pero también son muchas menos del millón ese que pone hoy el Gobierno sobre la mesa. Los datos de la Comisión de Seguimiento que vela por la aplicación de este Código de Buenas Prácticas dicen que el último año del que hay datos, 2021, se adherieron a este código 7.800 familias. El año anterior 7.500, en 2019 6.000, en 2018 8.000. Es verdad que en los años previos, justo después de su entrada en vigor, el boom fue mayor. Hubo muchos más hipotecados que se adherieron a estas medidas, pero estamos hablando de volúmenes de 36.000 familias en el año 2014, 26.000 en 2015, otros 26.000 en 2016, números que quedan muy lejos de los que ha planteado hoy el Gobierno. 142.000 en una década, hoy el Gobierno dice 1 millón el próximo año. Insisto, vistas las medidas y vista lo que ahora mismo es esa espuma en la presentación, los peldaños y los escaños en los que esto se construye, probablemente los correctos, la hipérbole y la presentación probablemente exagerada. Y dicho todo esto y leídas todas esas luces y sombras de lo que hoy tenemos sobre la mesa, a partir de aquí, catedrático de la Universidad de Valencia, director de Estudios Financieros de Funcas, Santiago Carbó. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Es una pista de aterrizaje esto. De momento no tenemos un problema hipotecario, pero esto es la pista de aterrizaje porque vamos camino de tenerlo. Bueno, está por ver, pero la perspectiva es que la subida de tipos por parte del Banco Central Europeo y su reflejo en el Euribor y otros tipos de interés parece cierta. Entonces, más vale ir de alguna manera preveniendo, ¿no? La posibilidad de intentar dar cobertura, sobre todo a aquellas familias más vulnerables. Y yo creo que esa es la idea, ¿no? Que tanto las diferentes partes tienen, ¿no? ¿Y es suficiente esta pista? ¿Es suficientemente larga esta pista o esta es una pista que se queda corta? Yo creo que para lo que hay ahora no se queda corta. Es decir, en este momento no tenemos un problema hipotecario significativo. Entonces, preveemos o creemos que sí que puede haberlo y por eso se está empezando a hablar de ello, ¿no? Pero por ahora no existe un problema. Es decir, no estamos para nada ni en el 2008 ni en el 2012 en el que la situación era muy distinta, pero hemos aprendido la lección y estamos poniendo instrumentos, en este caso códigos de buenas prácticas, para evitar que se materialicen situaciones que son muy desagradables. ¿Voluntario, como se ha hecho, u obligatorio? ¿Cuál ha de ser la fórmula? Yo creo que un código de buenas prácticas tiene que ser voluntario. En el fondo, para las partes, si el acuerdo es bueno, todos la mayoría se va a adherir. Si el acuerdo no es bueno para una entidad, no se adherirá, lógicamente. Pero sí que debemos entender que los bancos tampoco quieren es decir, perjudicar a sus clientes, quieren que se paguen los préstamos, pero bueno, a una letra pequeña, ¿no? Aquí el gran problema es cómo se reflejará en el balance un préstamo que pasas a considerarlo en una condición especial. No olvidemos que eso las autoridades del Banco Central Europeo, el Banco de España, pues tienen que determinar qué normas, ¿no? qué reglas puede seguir en lo que es el posible cambio hacia una institución o hacia una situación especial, que no es que sea moroso, pero que lógicamente puede de alguna manera suponer un aumento de las dotaciones para los bancos en esos préstamos. Hoy el Gobierno dice este código tiene vocación de permanencia. Este código está aquí para quedarse. Este es el nuevo parámetro de la banca para no este año, sino para los próximos años. El entorno es distinto al que teníamos hace unos años. Lógicamente, cuando los tipos de interés son positivos y suben, pues hay familias que se ven en una situación más complicada, y eso existirá siempre, ¿no? Los acuerdos que se firman, a lo mejor durante un tiempo están en una fase, podemos decir, de punto muerto, que no se utilizan tanto porque la económica no obliga
a utilizarlo, pero bueno, si hay un acuerdo marco que genera de alguna manera seguridad jurídica para todas las partes en el futuro, ¿por qué no se puede mantener, no? ¿Debiera? Bueno, si es útil, sí. Si es irrelevante, al final nada se debe mantener, ¿no? Pero estamos hablando de familias bastante en una situación de vulnerabilidad importante. Creo que no es malo que esas familias puedan tener esa cobertura, esa posibilidad de acomodar los pagos, pues en el fondo es para que acomoden los pagos, no para que dejen de pagar. Creo que nadie está hablando de eso, ¿no? Entonces, si se puede acomodar los pagos en estas circunstancias, pues yo creo que es bueno. En todo caso, todos debemos aprender que los tipos de interés variables dan estos sustos. Es decir, que no olvidemos la parte de educación financiera que necesitamos todos. Es decir, no pidamos tipo de interés variable si estamos en una situación muy, muy al borde de lo que podemos pagar, porque entonces te llevas estos sustos, ¿no? Y a pesar de que te buscan una solución, tú has pasado ya el mal rato, tú ya has tenido esos días, esas semanas de preocupación, ¿no? Una cuestión, y va a ser el termómetro. ¿A cuánta gente llega esto? Hemos visto que los códigos de buenas prácticas anteriores han cubierto a 142.000 personas en la última década. El gobierno dice hasta 1 millón ya. La cifra, en fin, da la sensación de que se ha ido un poco hacia arriba. ¿Cuánta cobertura podemos esperar de esto? ¿Cuánto podemos decir es un resultado satisfactorio? Bueno, pues cuanto más se beneficien de ese posible acuerdo, en ese caso mejor. Para cuantos mayor sea útil algo así, mejor. Las circunstancias son distintas a los anteriores acuerdos. Ahora estamos en un entorno pues de recesión, en un entorno de subida de tipos, y a lo mejor más familias entran en una situación de vulnerabilidad o de necesidad de pedir unas circunstancias especiales, ¿no? Entonces, es verdad que hasta ahora no ha sido muy llamativo las que se han acogido a ese código de buena conducta, pero de buenas prácticas, pero ahora pueden cambiar las cosas. El entorno, la coyuntura económica es bastante distinta, es más desfavorable. Pues catedrático de la Universidad de Valencia, director de estudios financieros de Funcas, gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo, Santiago Carbó, gracias. Un abrazo. Hoy este es todo el plan. Contado así, 3 escalones, contado así, reticencias bancarias, y visto también la reacción de usuarios y la lectura y análisis de fondo. Esta, ahora mismo, la primera urgencia económica, la de pagar la hipoteca y la de un mercado en construcción al que se está poniendo una pista de aterrizaje en caso de que vengan turbulencias con el Euribor. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.